Vamos a revisar detalles de un caso brutal que ha ocurrido en horas de la madrugada al interior de un domicilio en la comuna de Puente Alto. Se trata de un niño de 8 años que murió baleado al interior de su propia casa. Bueno, vamos a invitar a Fabián Sánchez, quien ha estado reporteando esto durante el día de hoy. ¿Cómo estás, Fabián? Hola, buenas tardes. Muy bien, bueno, aquí pues impactados sí, no, por terrible. esto. Lo que se sabía al principio, una vez que se conoció esto, se pensaba que esto era un enfrentamiento entre balas rivales, que este menor estaba al interior de su casa y que habría recibido un impacto ahí, pero luego cambió la versión, ¿no? Sí, de hecho, por lo mismo en un principio, por esta hipótesis que tú muy bien relatabas, se decidió que fuera el equipo ECO de la Fiscalía para tratar de esclarecer finalmente cómo ocurre esta tragedia, sin duda, porque, claro, finalmente se logra comprobar, de acuerdo a las pericias que realizó la Policía de Investigaciones, en este caso la Brigada de Homicidios, que fue su hermano mayor, de 14 años, quien manipulando un arma de manera accidental, según lo que se tiene como primera hipótesis, habría disparado en una ocasión un arma que, de acuerdo al testimonio que él entrega a la propia PDI y al propio Ministerio Público, habría encontrado en una cancha de fútbol. Esto es aún más grave porque, de acuerdo a lo que él señala, se estaba realizando un partido al parecer y se comienzan a enfrentar dos grupos rivales y una de estas personas que estaría involucrada en esta riña, en esta pelea, saca un arma y la esconde cerca de un árbol. Y eso se percata el niño, el joven de 14 años, va hacia ese árbol, la toma y se la lleva a su domicilio. Y allí, cuando están al interior de la pieza, junto a sus hermanos, este menor de 8 años y también su hermana más chica de 7 años, él aparentemente la comienza a manipular y ahí finalmente sale un tiro que le da a este niño que, a pesar de haberlo llevado a un centro asistencial, lamentablemente falleció. Es un tremendo drama familiar. Tengo entendido que eran los 3 menores que estaban al interior de la casa bajo el cuidado de un familiar, una persona que era vecina. Los padres no estaban al interior del domicilio. Ahora, claro, la primera pregunta que uno se hacía es cómo llega este menor a tener contacto con un arma. Y ahí es donde tú nos relatabas que tenía que ver con un enfrentamiento. Él encuentra esta arma tirada en el suelo y la lleva a su domicilio y al manipularla, por error, digamos, sin querer, le dispara a su hermano, ¿no? No, sin duda. En un momento se pensó que, claro, era una riña o una balacera entre grupos rivales de estas denominadas balas locas, balas perdidas. Habría ingresado al domicilio y habría herido al menor, pero claro, de acuerdo al testimonio que entrega el propio joven de 14 años, quien fue a un cuartel policial junto a su padre y junto también a un abogado, ahí, claro, señalan que él estaba en esta cancha de fútbol, que ve como un hombre deja una pistola cerca de un árbol, se van. Él se acerca, toma esta arma y se la lleva finalmente a su casa. Ellos estaban al cuidado de una tía porque, claro, no estaban los padres, ellos estaban en un funeral en la comuna de Renca. Ahora, esto ocurre en un sector que es denominado Bajos de Mena. Estamos viendo imágenes, son departamentos, es un sector que es más bien conocido porque hay bandas que se disputan territorio, que hay enfrentamientos habitualmente. De hecho, no sé si tú pudiste ir o conversar con algunos vecinos que dan cuenta de que hay frecuentemente enfrentamientos entre bandas rivales ahí. En los últimos días ha ocurrido precisamente eso. Sí, de hecho es complejo también obtener el testimonio de vecinos por el mismo temor que tienen a estos grupos que protagonizan estos episodios. Pero claro, lo señalaba también el fiscal durante esta mañana que, como esta hipótesis, la primera hipótesis, tomó más fuerza, que era un posible enfrentamiento entre bandas rivales, fue porque precisamente hace 3 días ya hubo otra balacera de similares características. Entonces, por lo mismo se pensó que se podría tratar de un enfrentamiento entre grupos rivales como primera hipótesis. Pero bueno, esa finalmente fue descartada. Claro, y lo descartan por porque no encuentran ningún ingreso de una bala por ninguna parte al domicilio. Entonces, ese disparo tendría que haber necesariamente salido desde el interior. Sí, y ¿no? ahora lo otro que se está tratando también de determinar es qué pasó con el arma, porque de acuerdo a lo que señala el propio joven de 14 años que fue detenido, incluso hoy día se realizó el control de detención, él señala que al momento de utilizar el arma y cuando trasladan a su hermano a un consultorio que queda muy cerca, estuvimos en el lugar durante esta mañana y está a un par de cuadras, abandona la pistola, la lanza, se desprende de ella y es precisamente lo que está tratando de hacer ahora la PDI, de tratar de poder encontrar este armamento. Tenemos declaraciones, tengo entendido, ¿no? Habló la fiscal del caso, revisémoslo. Se pudo determinar que el hecho efectivamente había ocurrido dentro del departamento y que el autor del disparo o quien estaba manipulando era su hermano de 14 años. Esta arma fue abandonada por otro grupo de sujetos en los cuales se había producido una balacera en la cercanía de este domicilio
Este hecho fue presenciado por el imputado. Él recogió esta arma, se la llevó hacia su domicilio y es en ese contexto que la estaba manipulando es que ahora se habría producido este disparo. Lo comentábamos también, durante esta mañana se realizó el control de detención. El fiscal a cargo de la audiencia pidió ampliar esta para el día de mañana a las 11 de la mañana, porque quedan algunas diligencias pendientes para tratar de esclarecer finalmente cómo ocurrieron los hechos. Primero tiene que ver con la autopsia de rigor, que va a ser entregada el día de mañana por el Servicio Médico Legal, y lo otro tiene que ver con el vaciado de los celulares de este menor, porque se encontraron 2 teléfonos al interior del inmueble de esta casa. Entonces, lo que está buscando en este caso la Fiscalía es que la PDI pueda tener acceso a estos teléfonos celulares para, por ejemplo, saber si es que hubo algún tipo de información que el menor haya entregado a algún familiar después de haber ocurrido este hecho. Así que por eso mismo la jueza aceptó los argumentos de la Fiscalía y se espera que ya mañana sea formalizado. Aparentemente sería por cuasi delito de homicidio. Sí, yo sé que no es bueno estigmatizar algunos lugares, pero el sector de Bajos de Mena, Fabián, es un sector que permanentemente aparece como escenario de este tipo de hechos. ¿Qué se ha hecho desde el municipio? ¿Cómo se puede describir este lugar? Hace un rato hablábamos con el alcalde del PIN de La Granja, nos daba cuenta de la preocupación que existe por el alto poder de fuego que hay en manos de bandas de narcotraficantes, por ejemplo, con balas perdidas que ingresan a los domicilios, que era lo que se pensaba en este caso. ¿Cómo es este sector de Bajos de Mena y por qué ocurren este tipo de situaciones? ¿Qué se ha hecho por cambiar esto? Sí, bueno, hemos sabido de varios operativos policiales realizados tanto por la PDI, por Carabineros, porque claro, no se trata de, como tú muy bien lo dices, de estigmatizar, pero claro, ya hace 3 días los vecinos estaban diciendo que hubo una balacera muy parecida. Entonces, claro, es lamentablemente un lugar donde estos hechos se han hecho recurrentes y que lamentablemente ahora cobra la vida de un niño de 8 años. Quizás no en las circunstancias parecidas a otras balaceras, pero sí a raíz de una balacera que se estaba generando en una cancha de fútbol además. Entonces llama aún más la atención de que en un espacio que debería ser destinado para el deporte, para compartir en familia, estén estos grupos criminales portando armas frente a niños además. Y claro, abandonan la pistola, según lo que relata el propio menor de 14 años, la va a buscar y finalmente la lleva a su casa y ocurre esta tragedia. Sí, hay otro elemento que se cruza con lo que ocurría y que revisábamos hace un rato de La Granja, es que los vecinos al final viven atemorizados, tras las rejas, lugares muy cerrados, muy herméticos, donde nadie sale prácticamente a la calle a compartir, no se vive vida de barrio, están todos muy preocupados y muy atemorizados porque las bandas se han apoderado de estos territorios y la verdad es que la gente tiene miedo a denunciar. Cuesta mucho ir, tomar una declaración. Hace un rato veíamos el caso de una señora que nos mandaba un video de que una bala que entró a su casa pero sin dar su testimonio tampoco. Entonces se van cruzando estas realidades, ¿no? Sí, es algo que por lo mismo también impide, por ejemplo, a las policías o a la fiscalía obtener más datos de quienes están detrás de estas balaceras, porque claro, existe un temor que uno puede entender porque estas familias viven encerradas, viven atemorizadas porque constantemente escuchan disparos, están rodeados, por ejemplo, de grupos narcotraficantes también, entonces conviven entre balas y drogas. Entonces, claro, el temor es recurrente para poder realizar una denuncia que permita a la Fiscalía tratar de iniciar algún tipo de investigación. Aquí sabemos de esta balacera porque es el menor de 14 años quien señala que se ve a un hombre que deja tirada una pistola y ahí quizás se puede empezar a tratar de iniciar un tipo de investigación, pero claro, los vecinos no comparten mucha información por lo mismo, por el temor. O sea, más allá de la responsabilidad que le cabe al menor o del caso puntual, uno se pregunta en qué contexto llega un arma a manos de un niño prácticamente de 14 años, ¿no? Entre el límite de ser niño a adolescente y que termina manipulando esta arma sin tener conocimiento dentro de su casa y costándole la vida a su hermano de 8 años. Entonces, la pregunta es ¿en qué contexto social se encuentran ellos para que llegue un niño de 14 años a tener un arma cargada en sus manos? Sí, sin duda, esa es una gran pregunta que hay que hacerle también a las autoridades, qué es lo que se está haciendo en ese sector, lo que conversábamos anteriormente, porque uno no entiende que en una cancha de fútbol existan estos episodios que están destinados para los niños, para recreación, claro, espacios familiares. Entonces, bueno, es además, son los mismos lugares
que son intervenidos y una y otra vez, donde se anuncian programas, planes, se muestran como ejemplo de intervención y donde sigue ocurriendo lo mismo permanentemente. Cambia un lugar, cambia una calle, cambia una población, pero son básicamente los mismos sectores y cuando uno revisa las imágenes o recorre estos lugares, cuesta conversar con los vecinos, no quieren hablar, están atemorizados y la forma en que viven enrejados, con mucho hacinamiento también, sin duda que llama la atención y da cuenta de un contexto social muy, muy complejo. Vamos a estar atentos entonces al informe de esta noche, Fabián. Y también Gracias. a lo que va a pasar mañana con este menor de 14 Quedó años. para mañana entonces la audiencia. Para mañana sí quedó la audiencia de Perfecto. formalización. Más detalles esta noche en Mega Noticias Prime. Muchas gracias, Fabián. Que estés Chao, muy bien. Buenas igual.